Riguroso directo aquí en Canal 4 Tenerife, 21 a 18, 21 de mayo del 2015. Una sección de Vértigo y sin arneses, que demuestra valentía que tiene que asumir un político, porque un político está para responder de su labor, y su labor política al ciudadano, y que además no debe nunca escurrir el bulto, meter la cabeza debajo de las piedras, ni vender humo. Y aquel que lo haga, sinceramente, aquí estaremos para denunciarlo. Estamos hoy con Manuel, bueno, hoy de nuevo, porque es el segundo invitado, estamos con Manuel Domínguez, ahí lo están viendo en pantalla. Y lo primero es darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, de verdad un placer. Es usted un político de palabra, es usted también un político que da la cara, sobre todo por la aceptación de la pluralidad y también, evidentemente, la diatriba que puedan surgir con respecto al debate que nosotros podamos realizar desde los medios de comunicación. Otros no pueden decir lo mismo. Somos y hemos sido muy duros con las políticas del Partido Popular en este programa, es cierto. Somos y hemos sido tremendamente ácidos, corrosivos y sarcásticos con el ministro Soria, con Rajoy y con las decisiones que hemos considerado desde nuestro punto de vista libre e independiente, que han perjudicado directamente a los canarios. Y se lo decimos cara a cara, sin ningún tipo de ánimo de confrontación. Se lo decimos con el respeto, sinceramente, y le garantizo que tendrá el respeto que usted se merece. Y lo primero, sinceramente, es de caballero. ¿Tiene usted algo que decirnos, algo que reprocharnos? ¿Tiene usted la libertad, aquí en Canal 4 Tenerife, de ponernos a caldo pota si usted lo considera oportuno? Lo asumiremos, créame, con libertad y evidentemente también con buen talante. Tiene usted la palabra. Además, a brazo caído, ¿no? Es decir, no habrá defensa en ninguno Por supuesto, de los ataques. se lo puedo garantizar. Bueno, no, la verdad es que no es ese mi estilo. Yo creo en la pluralidad, creo en la libertad de expresión, siempre que haya respeto, siempre que se mantenga el respeto a las personas. Todos estamos para opinar, siempre tenemos puntos de vista distintos. Aquel dicho que decía mi abuela de que nunca llueve a gustos de todos es cierto, es muy cierto. Y bueno, nosotros que estamos al otro lado, pues tenemos que aceptar todo ese tipo de críticas y sobre todo discernirla para corregir lo que entendemos en los que tienen razón, porque no siempre se tiene razón, pero tampoco la tenemos nosotros, con lo cual yo creo que este es una retroalimentación muy, muy positiva en la que podemos obtener buenos resultados, en definitiva, para tomar decisiones. Así que no soy yo de ese estilo de reprochar, y si tuviese que decirlo, no tenga la menor duda que lo digo en el momento debido, ¿no? Pues yo le quiero dar las gracias, soy el director de este grupo de comunicación y sinceramente le quiero dar las gracias por su valentía. Ya decía que usted demuestra dos cosas, precisamente valentía y aceptación de la pluralidad y la libertad de expresión y también, naturalmente, dar la cara de cara al ciudadano. Así que de verdad, gracias. Comenzamos, tú preguntas, yo respondo, pues con Manuel Domínguez, candidato a la alcaldía de Los Realejos y candidato, por supuesto, a la presidencia del gobierno. Y lo vamos a hacer leyendo algunos titulares que sinceramente nos han sorprendido, para que, entre otras cosas, nos dé aquí respuesta a los mismos. Hoy ha dicho usted que plantea construir un astillero en la capital tinerfeña. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, la verdad es que no planteo que el Cabildo sea quien construya ese astillero. Lo que planteo es que, de igual forma que para esa iniciativa vinculada a la industria, que creo que es el sector que más nos puede dar puestos de trabajo estables, pues lo que se pretenda es ayudar a la iniciativa privada, que la hay, vinculada a ese plan especial del puerto, que también permite la construcción del mismo, y que por lo tanto aquí, en Tenerife, tengamos una actividad industrial vinculada al desarrollo comercial, a algo que nos rodea, que es el mar, y que tanta actividad deportiva en puertos tenemos, y por lo tanto creo la necesidad del mismo. Además, no es la iniciativa pública quien tiene que valorar si es o no factible la colocación del mismo, es la iniciativa privada, y como lo hay, pues nosotros lo que hemos hecho es sumarnos a esa posibilidad futura. El otro que nos ha dejado sinceramente boquiabierto es que afirma usted que el muelle del puerto de la Cruz no será una realidad en 2015. Esto es como si tuviese el solar, quiero hacerme mi casa, pero no tengo proyecto, ni siquiera he contratado al arquitecto, no tengo licencia de obra mayor del ayuntamiento y digo que la semana que viene nos vamos a mudar a esa nueva vivienda que voy a construir en un solar que tengo hace tiempo. Es lo mismo que han planteado con el puerto deportivo, comercial, turístico y pesquero de Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos esa costa en el Puerto de la Cruz, tenemos el solar, pero no existe proyecto. ¿Muchas trabas burocráticas? Muchas. Todavía hay mucho que andar. El puerto tiene o quiere, y apoyo yo también esa iniciativa que se ha gestionado a través de Cabildo, y por lo tanto ahí hay que
vincular los terrenos, que todavía no hay una cesión de terrenos para que esto se pueda llevar a cabo. No existe un proyecto, con lo cual si no existe proyecto no podemos desarrollar el mismo. El Consejo Insular de Agua ha emitido un informe negativo diciendo que hasta que no exista una canalización de aguas no se puede llevar a cabo esa ejecución. Y luego tampoco existe un proyecto para la entrada y salida, los accesos viales a dicho puerto futuro. Con lo cual, en este sentido, estamos todavía, yo calculo, a 2 años y medio, si la voluntad política así lo quiere. Bueno, explicarles a los televidentes que están en casa que a través de la plataforma de WhatsApp, ese teléfono que ya están viendo en pantalla, pueden ustedes participar en directo y cursar cualquier pregunta que quieran realizar al candidato Manuel Domínguez del Partido Popular, a través del 639-782-441. Ese teléfono que están viendo ahí es este que tengo yo aquí, así que les rogamos que no nos llamen porque naturalmente no vamos a poder responderlo. El teléfono de participación con voz también lo activaremos después de la ronda de preguntas de nuestros contertulios, para ponerle y ser nosotros de altavoz y a ustedes poner voz en conexión directa con el candidato. También decía, en relación con el asunto del Puerto de la Cruz, que si usted es presidente y no logra sacar ese puerto deportivo, ese puerto tan importante para reactivar la zona turística del norte, sería capaz de dimitir. ¿Lo dice porque estamos en campaña electoral o esto es una realidad y otros políticos deberían de tomar nota cuando no hacen la tarea? Lo digo porque es una realidad, además es firme. Esa propuesta hace más de 30 años que el Puerto de la Cruz, el norte y Tenerife en general lleva esperando esa infraestructura. Una infraestructura que yo considero que desde la primera piedra rehabilita y va a dar un relanzamiento a todo el sector comercial, industrial, turístico del norte de la isla, y por lo tanto este compromiso, para quienes digan que van a trabajar en él y lo van a llevar a cabo, tiene que ser una prioridad, y si no cumplimos con esa palabra, pues tenemos que dejarlo. Yo he dicho lo mismo, he dicho, si soy presidente del Cabildo y en este momento, en ese mandato, no se lleva a cabo el inicio de dicho proyecto, yo dimito de mi cargo. Muy bien, palabras claras y directas. Le quiero agradecer. Grabado queda, ¿eh? 21 de mayo, 21 a 26 horas de la noche. Lo escrito tiene memoria, ¿no? Y por lo tanto, a ello nos remitimos. Muy bien. Otro tema importante. Dice usted que pretender financiar, o prefinanciar el anillo insular ahora es una verdadera tomadura de pelo. ¿A qué se refiere? ¿O nos tomaron el pelo? Lo digo porque ¿eso es un mensaje directo a Carlos Alonso? Hombre, es el único que lo ha dicho, con lo cual es un mensaje directo, lógicamente. Yo lo que digo es presidente del Cabildo. Vamos, no tiene usted hoy pelos en la lengua. No lo suelo tener nunca. Yo creo que para una pregunta siempre hay una respuesta. Nos puede gustar más o menos, pero siempre hay una respuesta. Lo que entiendo es que si nosotros llevamos demandando esa infraestructura prioritaria para la isla de Tenerife hace ya muchísimos años, sabemos que ha habido un dime y direte en esta línea. Y nos encontramos en este momento preelectoral con un acuerdo o un preacuerdo que se quiera firmar en el que se dice que se va a prefinanciar esa obra de 420 millones de euros, recuerdo. Además nos dicen que hay dinero para hacer el tren desde Santa Cruz a Candelaria, y además que podemos prefinanciar las obras de la terminal de Reina Sofía, y que además se hará el tercer carril, y que además, es decir, o nos tomaron el pelo en un momento en el que no se ha hecho nada. Es decir, la conversación de café ahora es la de las carreteras, ha sustituido al fútbol o al tiempo, y por lo tanto en ese sentido nos tomaron el pelo, nos los están tomando ahora o nos los van a tomar en el futuro. Es decir, yo invito a que tomen la misma decisión que yo. Es decir, si realmente no se cumple, le voy a dar un margen, el 50% de todos esos compromisos y es presidente del Cabildo, ¿dimitiría? Esa es la pregunta que dejo sobre la mesa. Muy bien, pues arrancamos la ronda de preguntas por nuestros contertulios. Ana Mendoza, tiene usted la palabra. Vale, una pregunta, bueno, una aclaración, no sé qué manía y qué empeño con la terminal del Tenerife Sur, cuando hay una terminal construida, de verdad, o sea, es que hay una terminal construida y está cerrada. No entiendo por qué quieren ampliar el aeropuerto más. Es el caballo de batalla de Ana Mendoza, que lleva un par de semanas explicando lo mismo. Y explico lo mismo que la categoría 3 en el aeropuerto de Los Rodrigos, que está puesta para que los aviones, no cuando hay niebla, que es mayo, junio y julio, no sean derivados al sur, resulta que no funciona. O sea, ahí está puesta hace años. Pero bueno, yo lo que le quería preguntar una cosa. En supuesto caso de que gane, no tenga mayoría, no me diga que no, porque eso todos van a decir que no van a pactar. Van a pactar. ¿Con quién le sería más fácil pactar? ¿Con Coalición Canaria, PSOE, Ciudadanos, Nueva Canaria?
Es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo hasta el momento no he hablado de pactos después de, Por eso lo de pregunto. las Pero aunque la elecciones, pregunta sea porque, difícil, en su interior ya irá pensando ese asunto. Bueno, mira, es verdad que en los Díaz. pactos, y voy a ser muy sincero, en los pactos las relaciones personales son muy importantes. Y en este caso yo no puedo decir que tenga mala relación con ninguno de los candidatos de ninguno de los partidos que me acabas de mencionar. Con lo cual, yo no veo ningún impedimento en cualquiera de ellos. ¿Con cuál que prefiero? Pues habría que analizar proyectos, habría que analizar áreas y a partir de ahí tomar decisiones. Don Pedro. Don Manuel, permítame no hacerle la pregunta, sino le voy a pedir un favor del pueblo de Tenerife, si es que usted tiene acceso al señor Soria, que es el ministro de Industria. Mire, en este programa, uno de los mayores banderas de este programa es la crítica al agua y la luz. Aquí hay una empresa dominante, que es la que nos domina a todos nosotros y a los políticos que le tienen miedo. La pregunta es muy sincera porque es muy larga. Hoy en día, esta empresa llega a un edificio de 32 viviendas, donde hay 32... ¿Cómo se llama la empresa? Lo sabe todo el mundo. Se lee en los periódicos. Yo no me lo sé. Bueno, UNEL Condesa. Ah, vale. Que es la Ahora sí, municipal. esa empresa. 32 contenedores. Llegan, se meten, cambian los contadores y ponen los nuevos de la lucecita. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que me dice la gente en la calle? No por Pedro Martín Calero, sino por estar en este programa. Don Pedro, es que no sabemos qué hacer. Es que hasta los Rolls Royce se verían. Entonces, esos contadores no sabría ninguno que cobra más o que cobre menos. La Consejería de Industria aquí, si te ha visto, no me acuerdo. Pues si usted tiene la amabilidad y le dice al ministro, oiga, si el ministro le mete mano a esta empresa y a los sufrimientos del pueblo de Tenerife, que usted posiblemente represente, o lo representa ya por ser alcalde de Los Realejos, o consejero del Cabildo, o presidente, usted sabe lo difícil que es poner la luz en Don Manuel, como no ha hecho la pregunta, sino que le ha hecho una petición, respóndale a la petición, por favor. Es que le voy a decir una cosa. Yo, si fuese inteligente ese señor, vendría aquí y diría, a partir de ahora, el que quiera luz, póngase en cola. Y el domingo tienen luz en la casa. Aquí hay familia y gente joven Don Pedro, que le han hecho la casa a los padres y no pueden poner la luz. Don Pedro, ¿le está haciendo usted una invitación al señor Soria al No Corra? Pues sí. Invitación cursada, no va a venir, porque ha subido tan alto y ya se olvidó de cuando... Sí, José Manuel ha estado en, Don Manuel, en dos cualquier peticiones, radio, el tema de UNEL Condesa y que el ministro nos acompañe aquí una noche. Yo, la Lo petición- de los contadores, don Manuel... Pero don Pedro, deje que don Manuel... Lo de Don los Pedro, contadores don Pedro, que es tan importante... de verdad, permítame que don ¿No Manuel eres le el pueda asesor responder. de la campaña? Joder. No, Claro, los estás asesorando. bueno. oye, Es que para le ha tomarlo. caído mal que me asesore. Hombre, sin cobrar, sí. Claro. Adelante, don Manuel. La vela, ¿no? Mira, dos cosas. Con la invitación se la haré llegar, sin lugar a duda. Y con respecto a lo de Endesa, es cierto que en estos momentos tenemos graves problemas y yo como alcalde de un municipio he sufrido determinados aspectos en los cuales, y además llevo en el programa, que hay que instar al gobierno de Canarias a que regule una situación importante, y es que aquellas viviendas que están en suelo rústico, que han prescrito y que ahora mismo no tienen acceso a esos servicios, por ejemplo, de luz, no tiene sentido. Si ya esas viviendas no se van a poder demoler. Han habido varios Con lo cual, planes, claro. creo que hay que hacer un plan especial que lleve a cabo acciones como esa. El Partido Popular hace años, Don Pedro. una consejera legalizó un montón de Don casas. Pedro. Dígame. Exacto, y esa es la línea que Le veo deberíamos hoy hacer. monopolizando No, no. las preguntas y tenemos Es que, en a serio. 3 personas esperando. Don Dailo, no sabe usted lo que estoy diciendo yo, las agonías que pasan tanta gente, porque no me meto en profundidad, porque una persona mayor deja de pagar el recibo y cuando lo va a pagar le piden un nuevo cédula. No, tiene que vital. hacer toda, Don tiene Pedro, que hacer toda la tramitación. Dígame. Que yo lo sé perfectamente. Créame. Y tengo la sensibilidad suficiente para entender la importancia de lo que estamos Bueno. hablando. Pero a lo largo de la noche vamos a abordar muchos temas importantes y el tiempo es oro. Es Tenemos oro. poco tiempo de Bueno, disponibilidad pues por la déjeme agenda hacerle- apretada que tiene don déjeme Manuel hacerle la Domínguez. pregunta ahora que Y tenemos no la que he hecho. aprovechar. Toca el turno de palabra. Ha perdido usted Pues su no oportunidad. perdiste la oportunidad. No Pero pierda, si don las Pedro, preguntas- no pierda las oportunidades. las preguntas Don las Juan hago. Fernández del Torco, tiene usted Vamos la a palabra. ver, señor candidato. Usted, si yo no recuerdo mal, porque ya empieza a tener Alzheimer, también es diputado nacional, ¿no? No, Ya no es. ya no. Vale, pero lo fue. Lo fui. Lo fue. Entonces, se lo pregunto porque cuando yo subo por la autopista y veo Eso se busca, que suelen ser los carteles de la clase política, en el cartel que usted lleva se dice Lleva las balas hacer cargadas, el arma crecer en su lema.
Trabajar primero. Trabajar, hacer y crecer. Oiga, ¿han trabajado para que los canarios no podamos crecer recortándonos los presupuestos del gobierno del partido al que usted pertenece? Si usted me hiciese esa pregunta hace 3 años y la respuesta que le voy a dar se la hubiese dado hace 3 años, diría que estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque hace 3 años también los canarios sabíamos lo que era la prima de riesgo, por ejemplo. Ya hoy hemos dejado de ser economistas, ya hoy no entramos en esa materia. ¿Usted se Hace refiere 3 a años... la prima que nos acompañaba cada día? Claro, hace 3 años teníamos miedo a los hombres de negro, a la prima de riesgo, a que íbamos a ser intervenidos, a que la banca, a que etcétera, etcétera. Por lo tanto, hace 3 años, si esa pregunta fuese así, estaríamos en otro tipo de respuesta. Y yo creo que el Partido Popular ha trabajado y ha hecho crecer a esta región como nadie pensaba hace 3 años atrás. Don Claudio. Don ¿Eso es lo que Claudio. usted cree? Bien. Oye, lo que usted me ha preguntado, yo digo lo que ¿sí es lo que opino. usted cree? Efectivamente, solo hay que mirar los datos para entender y explicitar que esa macroeconomía de la que usted habla, de la que evidentemente Rajoy como su máximo exponente dentro del Partido Popular dice no llega a la ciudadanía, no ha llegado todavía a la ciudadanía sigue pasando necesidades. Hemos dicho en el programa anterior que era un auténtico disparate lo que había dicho el vicepresidente del gobierno de Canarias diciendo que aquí no pasaba hambre nadie. Eso es falso, eso es incierto. No porque no desayunen, sino porque no cenan muchos de esos niños que van a las escuelas, ¿vale? Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto, aparte evidentemente de su capacidad, en principio su alta capacidad para poder estar con la cabeza en 2 sitios, eso es complicado, y lo digo yo como hombre, me amarro los zapatos y silbo con cierta dificultad, pero bueno, entendiendo su alta capacidad, yo lo que no entiendo es cómo ha elegido usted a una persona para que le haga la campaña con lo de la silla, porque claro, le podía haber puesto una silla de madera, canaria, pero no una silla plegable. Es que parece que tiene miedo a perder la silla y se la lleva para todos lados o no sabe usted dónde instalarla, en el Cabildo o en el Ayuntamiento de Los Realejos. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me parece que un municipio como el de Los Realejos, con casi 6.000 parados, tiene que tener muchas dificultades, con gente, con falta de viviendas, tiene que tener muchas dificultades, me refiero como para tener la cabeza en 2 sitios, me explico. O sea, usted tiene claro que en el caso de que no sea presidente del Cabildo, lo necesitan en el Ayuntamiento de Los Realejos, o al revés, en el caso de que usted no salga en Los Realejos, ¿va usted a dedicarse por entero al Cabildo? O al revés, que no salga en ninguno de los 2 sitios, o al revés, ¡Ay! que salga en los 2 sitios, que faltó esas 2 combinaciones. Sí, Lo claro. de la silla plegable, por matizar un poco, la costumbre canaria de ir con la silla plegable No, a la playa, no nos olvidemos, a la Sí, playa. a la eso, playa, sí. eso por un lado, y a A los la playa, sí, carnavales. a la playa, sí. Eso A la por otro. playa. Pero adelante, O responda, a don Chío, Manuel. que es donde me llevaba la carretera, ¿no? Claro. Sí. En el Parque Nacional, ¿no? En el Parque Nacional. Sí. Por cierto, En pidió Telde. usted permiso para grabar ahí, ¿no? Sí, señor. Porque hay que pedirlo. Claro. Y no cerré la carretera, como algunos dicen bien, bien. Que la hemos No, cerrado. a mí eso, mire. No la hemos cerrado. Pero mire, lo mismo pensaba yo de mi madre cuando atendía a mi padre, a mi abuela encamada, a sus hijos, y yo decía, esta mujer va a ser incapaz por cuestión de tiempo. Y llegué a la conclusión que es cuestión de capacidad, como usted ha dicho, no de tiempo. Y es cuestión de tener las cosas claras y planificadas. Y si hay algo que ahora mismo está planificado, organizado, estructurado y con un magnífico equipo es el Ayuntamiento de Los Realejos. Espero y deseo que los tinerfeños también me den la posibilidad de hacer lo mismo en el Cabildo. Pero ¿sabes dónde voy a estar? Allí donde me coloquen los ciudadanos, no voy a estar donde yo elija. Es decir, la silla la van a llevar los ciudadanos de esta isla y van a ser ellos quienes la coloquen en donde ellos consideren. A lo mejor no la colocan en ningún sitio, que tampoco hay ningún tipo de problema. Es decir, yo me he presentado con la cabeza alta, con un proyecto, con un programa, con un equipo, con una intención que será valorada por quien tiene que serla, que son los tinerfeños. En este sentido espero que coloquen esa silla donde ellos consideren que mejor puedo llevar a cabo mi trabajo. Hoy estamos en Canal 4 Tenerife, el grupo de todo Tenerife, y quizás usted, claro, no sabe el porqué de este juego de las dobles cabezas. Es que venimos en la noche de 2 candidatos que van a 2 sitios. Veníamos de hablar con Daniel Díaz Armas a la alcaldía de Tacoronte y a la presidencia del Cabildo, exactamente igual que usted, a la alcaldía de Los Realejos y a la presidencia del Cabildo. Lo digo porque el juego que venimos desde hace ya una hora larga, y respondo a este mensaje que decían, ¿por qué empezó hoy antes? Porque siendo el último jueves previo a las elecciones, estratégicamente nosotros queríamos hacerles llegar las propuestas que van a la institución insular más importante, que es el Cabildo.
han escuchado a Carlos Alonso a través del espacio A Tumba Abierta con Juan Carlos Castañeda, aquí han tenido a Daniel Díaz, ahora a Manuel Domínguez, y a la conclusión de este espacio tendrán a Aurelio Abreu, una apuesta clara de esta casa por el interés de Tenerife. Y digo lo de las dos porque en su respuesta se olvidó de la última opción que planteo yo. ¿Y si salen en los dos lugares? ¿Y si usted es la lista más votada en el Cabildo y además es la lista más votada en el Ayuntamiento de Los Realejos, qué tiene pensado hacer? Lo que me dice la ley, y es que tengo que elegir una de las dos y por lo tanto la presidencia del Cabildo, que es lo que he dicho desde el primer momento. Por eso aquellas acusaciones en las que me han puesto de que miento a un lado o miento al otro, yo no encuentro la mentira en ningún sitio. Lo ha dejado claro antes. Lo he dejado claro desde el minuto cero. E incluso he recibido críticas por algunos que han sido consejeros y senadores, que ahí sí que es cuestión de tiempo, no solo de capacidad, porque está fuera de la isla al menos 3 días a la semana. Por lo tanto, la ubicuidad, la Realejo Santa Cruz sigue siendo la misma. La ubicuidad, el don ese no existe de momento. Hombre, yo de que hablaremos ahora en breve. He intentado ir a Madrid en coche y ha sido imposible. Imposible. Montaba en el barco y a Cádiz. Pues casi está. Dora, adelante, tiene usted la palabra. No tengo por costumbre dar la enhorabuena a los... Por cierto, hemos dejado a Dora para el final y tengo que explicarlo con una intención, porque claro, ellos dirán, ¿por qué nosotros ellos? Como se encuentra, es miembro del Partido Socialista y digamos que está en una posición más antagónica, dijimos que ella haga la última pregunta. Bien. Bueno, tranquilo, descarta que en las grandes administraciones no vamos a pactar con el PP, el PSOE. Por lo tanto, ya es lo que te ahorras de explicar. Primero, bienvenido, no tengo por costumbre, pero de verdad que me apetecía que estuviera, ojalá fuera el señor Soria. Pero una pregunta, ¿qué tal relación tiene usted con don Aurelio Abreu, ya que dijo que con los candidatos se llevaba bien? No, pero una cosa son las relaciones personales, porque el candidato hasta hace nada de mi pueblo es mi primo hermano, y es del PP, y no tiene nada que ver, y tengo a no, eso nada que ver. Ojalá estuviera sentada ahí, te lo aseguro. Así que espero que disfrute en esta tertulia. De verdad, muchas gracias. Segunda parte, yo tengo la capacidad de hacer hasta 3 y 4 cosas a la vez, duermo muy mal, por lo tanto trabajo con la cabeza de noche. Pero el trabajo tan duro, una camarera de piso, es incapaz de tener 2 trabajos. Creo que la responsabilidad que se hace con la cabeza de un político que quiere gestionar también. Creo que estamos casi el 40% o el 30% de los canarios están al paro. Tener la oportunidad de optar a 2 puestos es un lujo. Pero aún así, vamos a ver, acostarte de alcalde y levantarte de presidente del Cabildo es duro, pero ya me has dicho que no, que te vas a uno solo. Enhorabuena y chapó, ojalá los que nos están viendo tuvieran la oportunidad de tener un solo puesto de trabajo, aunque fuera a jornada parcial, trabajando el doble, pero no es el caso. Y por otra parte... ¿Cuál es la pregunta, Dora? Y lo tengo claro, el puerto, que si hay planes, que si no hay planes, 8 millones de euros consignados del gobierno de Zapatero y firmados por el consejero de Hacienda en aquel momento en este gobierno autónomo, el señor Soria, 8 millones de euros que no se ahorró nadie, que fueron a Alicante y fueron a Baleares. Es decir, se los han robado al puerto de la Cruz y han ido ahí, decisión del gobierno central. ¿Cómo me estás hablando tú de la prima de riesgo? Prima de riesgo es que una familia que no tiene para comer le venga su prima a comer a la mesa que no tiene. Eso sí que es un riesgo. Pero, ¿de qué me estás hablando? 8 millones que han ido a otras comunidades y estaban consignados para un puerto de la Cruz. Tu vecino donde el puerto se hace o no se hace, que es que... Vamos a ver, en primer lugar, hay un tema que decías que una camarera de piso no tiene capacidad para hacer un segundo trabajo. Le cuesta, que es duro el trabajo. No, es durísimo, porque cuando llega a casa tiene un trabajo quizás mayor, que es el de cuidar a sus hijos, atender a su casa, etcétera, etcétera, y es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo y yo lo aplaudo. Por lo tanto, entiendo que es cuestión de capacidad, no es cuestión de tiempo. Pues entonces el 99% de la población canaria somos unos incapacitados. No, al contrario. Me parece un insulto. El 90%, no, pero mira, yo solo soy responsable de lo que digo, no lo que dicen que he dicho. Y yo lo que he dicho es que una señora camarera de piso es capaz de hacer su trabajo en el hotel. No le queda otra. Y luego es capaz de hacerlo y magníficamente en su casa. Eso quiere decir que es capaz, no que es incapaz. Entonces, el 99% de los tinerfeños son capaces. Y nadie cuestiona esa situación. Tú has tenido compañeros dentro de tu formación política exactamente, que por eso mismo lo digo. 2 labores al mismo tiempo. Por eso mismo. Y yo entiendo, ustedes no, pero yo entiendo que algunos incluso lo han hecho bien. Incluso lo han hecho bien. Y en esa línea mantengo ese mismo posicionamiento. Ahora bien, yo lo que no vengo es a quedar bien ante la galería. Y yo soy claro, yo hago ese posicionamiento en ese sentido. Y con respecto al Puerto de la Cruz, yo creo que el Puerto de la Cruz merece una atención especial. Estás hablando de 8 millones de euros, que no sé de cuáles son. Te informo, disculpa, Dailos, que interrumpa, todos los datos los he sacado, o de la web de los ministerios, o de los
de los presupuestos, que no me los leo todos, pero sí tengo compañeros que me hacen llegar y son reales porque están colgados en el Ministerio de Hacienda, es decir, que por lo tanto no miento. No, yo no he dicho- Es decir, la información que tengo es del gobierno de todos nosotros, del gobierno del PP, Pero no por- es información de periódicos y radio. Pero una pregunta, ¿vale? ¿por qué estás a la defensiva? Porque es que me duele tantísimo, tantísimo. Vamos a Porque dejar me responder patea... porque se nos va el tiempo, Dora. Estás haciendo Vale, tú vale. asumiendo ahora el papel Vale, de Pedro. vale, vale. Claro, no, pero No, es que no entiendo por qué estás a la defensiva. si No, es no una estoy a la conversación defensiva, te grata. estoy exponiendo. Pero es una cosa... ¿Qué ha pasado? yo estoy- ¿Qué ha pasado estoy con- No, no, agradable, sí, te de estoy verdad. exponiendo. De ese dinero, de esos 8 millones de No euros. sé a qué Siento 8 que te millones sientas se atacado, refiere. solo expongo. Soy No- pasional. No sé a qué 8 millones se refiere, pero lo que sí quiero decir es que el consorcio, el cual es gestionado por las 4 administraciones, está siendo liderado y ha sido liderado por el Ministerio de Turismo y ha sido quien ha dado inyección económica al Puerto de la Cruz. No 8 millones, mucho más. Si no, hoy en día en el Puerto de la Cruz tuviésemos una parálisis absoluta y ahí ha participado y de gran medida el Estado. Vamos a hacer lectura de algunos mensajes. Señor Dailo, ahora es cuando critica la televisión canaria. Claro, ya no tienen a papá Paulino. Que no somos tontos los telespectadores. Créanme, evidentemente no vamos a desperdiciar el tiempo de tener a Manolo Domínguez. Le responderé después. Esté atento a la pregunta, a la respuesta, porque la respuesta va velando por el interés de ustedes que están tras el cristal. Así que no se olvide y escuche lo que tenemos que explicar, porque nosotros sí consideramos que la televisión canaria es un medio de comunicación que debería ser aliado de los medios locales, como ha sido hasta ahora, esperemos que siga siéndolo. Dice usted que se compromete a ser el tercer carril de la autopista del sur, ese que va entre Granadilla y Adeje. Le pregunto, primero, por esa obra y cuánto de real hay detrás de la misma y lo que ha criticado todo el mundo, o al menos a través de este grupo de comunicación nos han hecho llegar. ¿Y el anillo insular qué? Yo creo que son dos obras totalmente distintas, paralelas, prioritarias para la isla, en donde una tiene que ser de interés nacional. Eso quiere decir que tiene que haber inversión directa. ¿Cuál de ellas? El cierre del anillo, ¿verdad? Que no lo he dicho. Menos el mal. cierre del anillo. Menos mal, tiene porque que ser, ustedes votaron en contra en Del el, cierre a del nivel anillo. nacional, o sea que es pero curioso. no a nivel insular. Es curioso, Ah, es sí, curioso. sí, viene de allá. Pero imagínese Pero usted, de- los claro, parlamentarios de Canarias del Partido Popular votaron en contra en Madrid. O sea, es que es alucinante. O sea, yo que Pero no lo está hablando entiendo. No, el pero- candidato al cabildo Claro, y dejen que se exprese. claro, es decir, pero por eso es dice que me es usted curioso, que la es obra curioso. del anillo insular, porque queda sobre todo el tramo más importante, que es Santiago del Teide del Tanque, debe ser declarada de interés general, carretera que de interés ser. general del Estado. Sin lugar a duda, yo creo que esa es una obra prioritaria para esta isla, es fundamental. ¿Es consciente que está siendo hoy crítico entonces con algunas de las decisiones que han tomado miembros del Sí, Partido no, Popular? pero vamos a ver, de igual forma que he sido de los primeros que ha apostado por los trenes, creo que hoy en día eso es un error. Hoy en día eso es un error. Y yo he sido de que los que ha votado a favor de que los trenes salgan adelante. Y creo que ha sido un error. Por lo tanto, ahora el cierre del anillo insular tiene que ser de carácter general y de esta forma la financiación venga fuera de lo que son convenios de carretera. Sin embargo, lo que es el tercer carril tiene que venir dentro de esos convenios de carretera y el Cabildo lo que tiene que hacer no es invertir en ello porque no va a tener capacidad por mucho que se empeñen y sí priorizar ante la demanda al Gobierno de Canarias en ese convenio, en la parte que le corresponde a la isla de Tenerife, para que esta sea una de las principales obras. Con lo cual, son dos obras paralelas, ninguna sustitutiva de la otra. Ve una claridad en el otro tramo, se ha abierto Vera de Erque, Santiago del Teide, con una mejora en la calidad de vida de miles de personas y, por cierto, acercando una tierra muy lejana que parece prácticamente que está fuera de la isla, que es Santiago del Teide. Lo llaman el alivio insular. ¿Ve real los próximos meses el otro tramo, el que precisamente acercaría desde Adeje a Vera de Erque, todavía aliviando mucho más la situación de miles de personas? Yo creo que sí, yo creo que es un proyecto que ya está sumamente avanzado, que este primer tramo se ha abierto con algunas deficiencias, incluso uno de los carriles está cerrado, etcétera. Bueno, que se irá corrigiendo con el paso del tiempo, pero yo creo que ese es un proyecto Esa era la que otra va a pregunta. tener ¿No va falta a el tener segundo luz. carril en la dirección sur-Adeje? Sí, el otro día también me lo hacían ver algunos de los concejales de Santiago del Teide con quienes visitábamos la obra y de guía, y es verdad que quizás falte ese segundo carril en esa parte en la que a lo mejor algún vehículo pesado pues te lleve a mantener pues, un tiempo que no es el que te vas a ahorrar a lo mejor por otra parte. Lo único que vamos a eliminar son curvas, ¿no? Pero a lo mejor en tiempo, si viene un vehículo pesado, pues no vamos a tener esa facilidad. Pero bueno, yo creo que es una obra que... ¿Tienen alguna medida para ello? Ya que no se ha podido hacer el proyecto inicial, no sé si por recortes, porque lo que son los puentes y todos los accesos están preparados para albergar ese carril que no está.
tomar una medida como que los camiones o los vehículos que limitan, porque tampoco se puede adelantar, hay una línea continua que impide el adelantamiento, Sí. que esos vehículos vayan por la carretera que existe y los turismos puedan ir por abajo. ¿Se lo han llegado a plantear? ¿Lo tiene usted pensado en la visión insular de la isla? Yo no sé si una vez abierto el segundo carril, sentido Santiago del Teide de Guía de Isora, pues se pueden plantear algunas iniciativas en ese sentido, de línea continua o eliminación de algún vehículo pesado en el mismo carril. Pero se está a la espera de esa segunda apertura y ver qué es lo que podemos plantear. Yo creo que en este momento tenemos que seguir en manos de los técnicos, que son los que nos van a decir cuáles son las posibles soluciones ante esa carencia que se ha detectado, ¿no? Antes hablaba usted del interés general del Estado sobre el anillo insular. Le pregunto ahora sobre su alegría sobre calificar éxito la decisión del Tribunal Supremo para que mantenga el puerto de los cristianos como un puerto como interés general. ¿Por qué lo califica como éxito? Bueno, yo creo que el puerto de los cristianos tiene que seguir siendo de interés general hasta que no exista otro que podamos catalogar como tal, porque en definitiva es por ahí donde tenemos una puerta de entrada y salida a miles y miles de canarios que van pues, a La Palma, a La Gomera o a cualquier otro rincón, mercancía que es de entrada y salida y al mismo tiempo le da un empuje a la ciudad. Es verdad que cuando llegan esos ferries y atracan en el puerto, tenemos un colapso interno de tráfico que lo que merece es un plan de movilidad interno en el municipio de Arona que genere una mayor y más fácil tránsito en ese municipio. Pero yo creo que sería un grave error evitar o dejar de tener esa definición de interés general, porque al final vamos a perder presupuestos de inversión en dicho puerto. Con lo cual, sigo insistiendo en que es una buena noticia. Vamos a darle voz a algunos ciudadanos, a algunos televidentes que nos siguen y enseguida iniciamos otra ronda. Tengo a Ana Mendoza ahí con ganas de hacer preguntas. Ana, te voy a dar la palabra inmediatamente, ¿vale? Nos mandan una fotografía de unos cazadores. Usted es cazador. ¿Qué propuestas tiene para potenciar la caza desde el Cabildo? Sí, es verdad que soy cazador y me siento sumamente agredido con toda la política que se está llevando en la isla de Tenerife, y lo digo porque la misma ley que regula la caza en Tenerife la regula en islas como Gran Canaria, y sin embargo allí esa actividad cinegética se ha mantenido, se ha repoblado, se ha investigado cuáles son los problemas que vive especialmente dos especies, que es el conejo y la perdiz. Le iba a preguntar si usted es de conejo o es de retama. Yo soy de conejo que mantiene la retama y que creo que no va a acabar con la retama en 30 años porque, bueno, el dicho... Llevan conviviendo más de 500, bueno, dicen algunos yo expertos. Creo que es un... Más de 500. No, Antes de que llegaran los españoles había pueblo. Digo, Más de 500, dije. muchos más de 500. muchos más de 500, ¿no? Y yo creo que no es acertada esa definición de que el conejo acabará con la retama en 20 o 30 años. Yo lo que quiero decir es que aquí hace falta un plan en el que primero sepamos cuál es el conejo original, tengamos un estudio genético de esa situación, luego un control de la población y que en determinados momentos haya repoblación del conejo para mantener dicha actividad. Esto se está haciendo en Gran Canaria y creo que lo único que nos tenemos que hacer es copiar lo que allí se hace para hacerlo en Tenerife, y ahí yo creo que nadie tiene la duda, a lo mejor por una visión egoísta mía, ¿no? Otro televidente, ¿qué opina de la central eléctrica de Las Caletillas? Bueno, la central eléctrica de Caletillas se ha planteado quitarla y llevarla hacia otro lugar. Esta es una conversación que he mantenido con los compañeros del municipio y hemos llegado a la conclusión de que esa no es una propuesta que nosotros podemos hacer, porque realmente, yo no voy a decir que sea imposible, pero al menos lo es en corto plazo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es mejorar los servicios que se están prestando y plantearnos esa situación de futuro. Aquellos que han dicho que en este mandato se podrá quitar y demás, yo soy muy prudente a la hora de hablar de esa situación. Quiero felicitarlo porque al menos veo posible aire fresco en el Cabildo. Ahora convénzame por qué debo votar al Partido Popular. Bueno, yo pongo sobre la mesa mi balance, mi gestión en el municipio de Los Ralejos, tanto en la época entre el 2003 y 2007 como concejal de Hacienda, como lo puedo hacer ahora como alcalde del municipio. Ahí está ese balance y está para evaluarlo. Yo creo, y así se lo digo también a los vecinos cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos en la calle, de decirles, miren, si consideran que lo he hecho bien, aquí estoy, apoyen esa gestión, y si no, pues entonces no la apoyen. Y por lo tanto yo creo que los tinerfeños tienen ahí una oportunidad para ver cuál ha sido mi forma de gestionar. De verdad, muchísimas gracias. No puedo dar otra cosa.
que las gracias a todos ustedes que hoy estamos compitiendo con un nivel de televisión y de interés general para todos los canarios y canarias máximo, como es la noche de los debates. El nivel de participación es bestial. Voy a leer un último mensaje para que puedan seguir preguntando los contertulios y pasamos a abrir también la ronda, si hay llamadas, para que hagan preguntas directamente al candidato del Partido Popular. Qué placer ver cómo a partir de ahora estos señores, señoras de Coalición Canaria que han venido del planeta Marte van a terminar con el hambre del pueblo canario, va a fusionar, supongo que será, va a funcionar sanidad, la educación, habrá trabajo para el 100% de los ciudadanos. ¿No les parece que suena cínicos? Bueno, yo, las propuestas, insisto, del resto de formaciones están ahí para que la ciudadanía también las evalúe. Lógicamente no habrá nadie que en este mandato le dé trabajo al 100% de la población que está en desempleo. Lo digo porque sería muy cínico poder decir cosas como esas, pero tampoco se lo he escuchado a nadie. Bueno, la última, contradigo, y así lanzo yo una pregunta y ya arrancamos. Lo del circuito tiene que empezar ya y dejarse de tantas tonterías y palabrería. Eso es futuro y trabajo para todo el mundo, y los hoteles ir hacia adelante, no hacia atrás. No se olviden tampoco de la cacería del conejo y la perdiz, acabamos de hablar de ello, que es más antigua que las carreteras de coches, cada persona con su deporte y un poco más con respecto a los cazadores, que pagamos mucho pero pocas presas para coger. Gracias, Dios os bendiga, le dice el telespectador. Yo aprovecho el mensaje de este telespectador para preguntarle, de cara al circuito que por cierto siempre escuchamos en épocas de campañas electorales, y así de claro lo digo, es verdad que se ha adjudicado la obra, y es la diferencia, pero teniendo en cuenta que es una deuda histórica de Tenerife de más de 30 años, 40. y que, pues 40, pues gracias por la corrección, de más de 40 años, ¿le parece electoralista presentarlo en la campaña electoral ahora, la adjudicación? Totalmente, yo creo que esto no es por casualidad. Yo no creo en las casualidades, y en estos últimos tiempos hemos visto cómo hemos estado sometidos a un corre-corre en la que, por ejemplo, se falta media isla, en donde he visto que se ha culpado al consejero de carreteras como si fuese él el que se dota presupuestariamente el área, como si fuese él el que únicamente toma las decisiones y como si este barco no tuviese timón. Y con respecto a esto, pues me parece exactamente igual. Yo creo que todo es una estrategia electoralista de este momento, y saben perfectamente que el deporte vinculado al turismo tiene que ser una de nuestras principales fuentes de desarrollo en el futuro. Y en esa línea yo creo que hay que seguir apostando firmemente por esas infraestructuras que generen una actividad deportiva vinculada, digo, a esa promoción turística de cara al futuro, y esta es una de ellas. Tenemos que dar prioridad. Ana me va a matar porque le dije que le daba la palabra, pero Miguel Ángel de los Realejos quiere hacerle una pregunta. Bienvenido a la Casa de Todo Tenerife. Se cortó. ¿Que se cortó o está ahí? A ver si es una llamada entrante de él. Hola, Miguel Ángel. Ah, vale, se ha cortado. Si Miguel Ángel nos está viendo, le pedimos disculpas, no queríamos interrumpir la exposición y la respuesta de Manuel Domínguez. Así que vuelve a llamarnos y le damos paso. Ana, ¿tienes la palabra? Bueno, yo quería comentar una cosa. No me gustan los dobletes, pero prefiero un doblete a Ana, un perdona, imputado. niña. Las llamadas que nos están llamando al teléfono de WhatsApp ¿Cómo al dices, fijo, Ana? y así Los pueden dobletes. participar en directo. No nos llamen, fíjate, aquí hay un número que empieza en 6, como todos, y acaban 3. No nos llamen aquí al teléfono de menos WhatsApp, todavía. ¿de acuerdo? Al teléfono fijo, y pueden participar. Ana, disculpa. Que no me gustan los dobletes, lo estaba comentando Manuel, pero no me gustan menos los imputados, o sea que bueno, pues ahí una cosita. Y quería comentarle, porque estamos priorizando mucho carreteras, autopistas, anillo insular y los hospitales, el del norte y el sur, ¿qué pasa? Muy bien. No dicen nada. Yo la tenía, porque- estaba esperando para ustedes también, pero muy bien, muy bien. Porque es que me parece tremendo, o sea, Manolo hablamos de Domínguez. carreteras, pero... Hospital del Norte y del Sur, pero antes de que responda, memorícelo, tenemos a Olga de la Orotava que quiere hacerle una pregunta. Bienvenida a la Casa de Toda Tenerife, Olga, adelante. Hola, buenas noches. Llamaba del municipio de La Orotava, y mi pregunta para el candidato del Cabildo es la siguiente. Soy estudiante y mi pregunta es si van a hacer algún tipo de cobro por el parking de la universidad. Gracias, Pues bien, Olga. muchas gracias Vale, gracias. Muchas gracias por la llamada. Bueno, a mí me parece una aberración el decir que cobrando en la universidad se van a solucionar los problemas de la TF5, de esa autopista del norte, con lo cual no creo que sea ni siquiera afortunada esa declaración que hacía el candidato de Coalición Canaria al respecto. Yo no planteo esa situación, no creo que sea de justicia ni de recibo el que ese tipo de medidas se puedan llevar a cabo.
Miguel Ángel de Los Realejos, adelante, está usted en la Casa de Todo Tenerife. Le pedimos también que baje un poco el volumen de la televisión porque si no va a haber un acople horroroso. Adelante. Perdón. Gracias. Vale. Buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches. Lo conozco usted, a veces, yo soy un vecino de la montaña, ¿no? Y Es un vecino de la montaña. la baraja a veces en las fiestas y eso, ¿no? Bueno, yo digo una cosa. Lo que habéis con, por ejemplo, con esta gente de los 52 años, han puesto de 52 a 55, nosotros no me he contado nada para eso. Yo he visto gente por ahí que han sacado el ayuntamiento, que a veces, no sé, no como el plan que ustedes tienen ahora para nosotros, que tenemos 55 años. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros, perdón. yo al paro decir que me tengo que trabajar 3 meses para cobrar los 55, la paga los 55. ¿Usted cómo lo ve eso? Responda. Bueno, la verdad que me imagino que hace referencia a los convenios que se llevan a cabo a través de todos los ayuntamientos, de los 88 ayuntamientos de Canarias, que es un convenio con el Gobierno de Canarias, el cual da una subvención a los ayuntamientos para que de esta forma contratemos a personas durante 6 meses. Bueno, es cierto que uno de los requisitos que se busca para contratar a ese tipo de personas no es que tengan un periodo X para luego poder cobrar una pensión o el paro o cualquier otro tipo, porque estaríamos incurriendo en una ilegalidad. Con lo cual los requisitos vienen marcados por el propio Gobierno de Canarias y son ellos los que nos dicen qué perfiles de personas, y en cada uno de los convenios son diferentes, no siempre es igual, qué tipo de perfiles son los que vamos a seleccionar para luego poder ser contratados a través de los ayuntamientos, pero que insisto que estos son convenios iguales para los 88 ayuntamientos. Flaco favor le haríamos a la Seguridad Social si los convenios fueran simplemente para luego poder entrar en las ayudas. Tenemos la central saturada, tenemos ya varias llamadas en espera. Miriam del Puerto de la Cruz, adelante, está usted en la Casa de Todo Tenerife. Hola, buenas noches. Señor Domínguez, mi pregunta es, ¿qué propuestas tiene usted para las carreteras y sobre todo para la autopista del norte? Muchas gracias, Miriam. Bueno, Supongo que se referirá al colapso eterno que sufrimos las personas que a veces oímos a algunos representantes políticos decir que deberían de mudarse. Bueno, yo creo que la cola que sufrimos y que los que vivimos en el norte, en esa autopista del norte, se han convertido ya en un problema de salud y es una pregunta esperada, ¿no? Yo lo que he planteado es un plan exhaustivo y detallado de movilidad de aquellos cuellos de botella que se forman entre el final de Tacoronte, La Laguna y principios de Santa Cruz, porque en determinados lugares, especialmente... Si usted me lo permite, porque ha sido un poco optimista, la cola llega hasta Santa Úrsula muchas veces, ¿eh? Sí, no, llega a la Cuesta La Villa, pero el problema está, creo yo... Que son algunos kilómetros antes, ¿eh? En esos puntos concretos que es donde empieza a formarse el cuello de botella y es lo que provoca esta situación. Yo creo que habría que conformar una mesa multidisciplinar, la cual nos lleve a las conclusiones exactas y no a la improvisación, que si cobrar en la universidad, que si el carril bus, que si ampliamos para acá, que si cortamos accesos, etcétera. Yo creo que todo eso es motivo de las prisas y ya en el momento en el que estamos, yo lo que planteo es un estudio exhaustivo para desarrollar un plan de movilidad en esas zonas concretas. Pues aquí lo ves, las peticiones de lo que necesita el pueblo directamente, sin cortapisas y sin arneses. Juana del Puerto de la Cruz, buenas noches y bienvenida a la Casa de Tenerife. Buenas noches. No soy del Puerto de la Cruz, aclaro, soy de Los Realejos. Ay, perdón, me he equivocado yo, que me lo habían dicho bien, le pido disculpas. Juana, vecina de Los Realejos, tiene usted toda la razón, perdóneme. Sí. Mira, pues vamos a ver, más que nada una sugerencia, decirle a la gente que me está escuchando, a los telespectadores, que ignoran la persona que tienen delante, como alcalde, como vecino, como amigo, como todo, tiene un 10 y un 14 si hubiera de ponerlo. Juana. Yo, como ciudadana de Los Realejos, me siento muy orgullosa del candidato que tienen delante ustedes. Juana, ¿es usted amiga del señor Manuel Domínguez? No, que va. Soy amiga, admiradora y todo lo que usted quiere poner. ¿Quiere hacerle una pregunta? Que está muy guapito viendo los vídeos, que adelante, que sé que va a estar muy bien. Muchísimas gracias, Juana, gracias por participar en nuestro espacio. Esteban, desde Weimar. ¿Qué es tener amigos? Esteban, bienvenido a la Casa de Todo Tenerife. Tiene usted al candidato a su disposición. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy rápido porque veo que hay muchas llamadas. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. La pregunta para el señor Domínguez es que si veremos un verdadero hospital con usted como presidente del Cabildo. Adelante. Bueno, era la pregunta de Ana, mire, las asocia, así pueden responderla. Con lo cual, yo creo que están siendo mal llamados hospitales y para ello me remito a los presupuestos que tiene la comunidad autónoma en los cuales aparece centro de atención especializada y nunca se habla de hospitales y por lo tanto, si en los propios presupuestos no se habla de hospitales, en la calle tampoco podemos hacerlo. No solo porque no presten los servicios que presta un hospital, que no lo hacen, sino porque además creo que lo que se ha hecho es construir esos edificios para luego no dotarlos de los servicios que merece un hospital. Hay que apostar por ello y especialmente el sur de Tenerife está en un momento en el que merece una atención especial en este ámbito y creo que el Cabildo lo que tiene que hacer es ceñirse a la parte sociosanitaria, no ceder esas camas como las que ha cedido 100 en el sur y 50 en el norte, y sí concentrarse en que la parte sociosanitaria esté atendida porque hay listas de espera y exigir con rotundidad al Gobierno de Canarias que lleve a cabo la ejecución de los hospitales como tales, no como CAE, no como centros de atención especializada, sino como hospitales. Muy bien, tenemos un nuevo Miguel Ángel, ahora del municipio de La Orotava. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿para cuándo la salida esa eterna del polígono socioanónimo, que se forman unas colas horribles, Navidades, vísperas de fiesta, de todo eso? Muchas gracias. Podemos nombrar, se refiere al entorno de la gran superficie de la villa, tan visitada por la zona norte, y donde tantas personas se desesperan a la salida en épocas puntuales, porque se han llegado allí a estar en cola, sin moverse los coches, prácticamente horas. Yo ponía dos ejemplos el otro día sobre la mesa, uno es en las Chafiras también se produce ese mismo problema, y otro en el polígono San Jerónimo en La Orotava. Yo creo que hay que tener en cuenta que esos accesos son vitales para que no solo siga desarrollándose la actividad comercial interna, sino para que estos problemas de tráfico no se conviertan en lo que decías, en esa ansiedad, en ese problema de salud que al fin y al cabo están llevando a cabo. ¿Para cuándo? Bueno, dependerá de la decisión que tomen el domingo, ¿no? ¿Sería realista si usted preside el próximo Cabildo Insular? Mira, hay una propuesta estudiada... ¿Lo lleva usted en su programa? Sí, lo llevo concretamente. Saben que llevo por cada municipio 4 propuestas concretas de inversión, exceptuando Santa Cruz, las que son 6 y La Laguna, en donde uno de los puntos que ha demandado, porque estas propuestas sí son demandadas por cada uno de los candidatos a nivel local, ha sido esa salida, iba a decir entrada, pero no, salida de ese polígono industrial en el que merece una atención especial. Y además está analizada técnicamente y es viable. Usted sabe que somos la casa de todo Tenerife, pero en este caso nos vamos a dar un pequeño salto, nos vamos a enfrente. Bienvenido, Ángel de Las Palmas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta que le hice el jueves pasado y se me fueron por los cerros de huida y no me contestaron. Adelante. Sobre el tema era, o sea, yo conozco que Clavijo es economista, María Australia es abogada, pero no conozco el título que tiene Patricia Hernández para ser presidenta de mi gobierno de Canarias. Y así votante del PSOE, del PP y de Coalición Canaria. Buenas noches, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Supongo que no le corresponde a usted responder, la dejamos embargada para que luego Dora pueda dar esa respuesta. ¿Había otra llamada, compañeros? Amparo, les pido a los telespectadores, están saturadas las centralitas, vamos a atender a Amparo y les pedimos que nos den un ratito porque tenemos a los contertulios pendientes de realizar muchas preguntas. Amparo de Santa Cruz, volvemos a nuestra tierra. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta para don Manuel y de camino a darle un saludo, él sabe quién soy, creo. ¿Es verdad que quieren privatizar la sanidad? Y si es así, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Es verdad que quieren privatizar la sanidad? Y si es así, ¿qué hacemos los ciudadanos? Fue lo que dijo, por si no lo habían entendido. Bueno, la verdad es que nosotros no. No he escuchado en ningún momento esa propuesta por parte del Partido Popular y no hay ninguna propuesta que lleve a la privatización de la sanidad en Canarias. Nosotros lo que hemos planteado es un plan de urgencias que en estos momentos está siendo demandado por los técnicos, por los especialistas en la materia y en ese sentido creemos que es el primer paso que se debería hacer, insisto, competencia esto de la comunidad autónoma y no de los
los cabildos. Muy bien, antes le engañé, pero no intencionadamente, me engañaron a mí. Ya había una llamada en espera, por eso le vamos a dar paso. Y ahora sí que paralizamos un poco la centralita de teléfono, ¿de acuerdo? Creo que es Sánchez desde La Orotava. Bienvenido a la casa de todo Tenerife. Adelante, tiene usted a su disposición al candidato del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Don Manuel. Soy un vecino de La Orotava y tengo muchos amigos de Los Realejos y me han dicho que usted es un hombre de palabra y es una persona confiable, yo lo creo. Voy a hacerle una pregunta y nos va usted a dar la palabra. La palabra es, ¿va a ser el muelle deportivo, pesquero, comercial del Puerto de la Cruz? Muy bien, ya lo habíamos hablado anteriormente y no solo eso, añadimos, ¿y si no lo hace, dimitirá? Esa es la propuesta que he dicho en el día de ayer, que hoy he ratificado y que he dicho que sí. Yo creo que no hay nadie que dude de mi apuesta firme por ese puerto deportivo, comercial, turístico y pesquero de Puerto de la Cruz. Don Juan, ¿tiene usted la palabra? Hay un par de cosas que usted ha dicho que yo las comparto. Primero, que no hay nada casual, sino causal. Y en segundo lugar, que usted es responsable de las expresiones que dice. Usted ha dicho una expresión que va a tener problemas con su amigo Manolo Guerra, Manolo Fernández, porque decir que del puerto de los cristianos se puede salir a otros rincones, la isla del Hierro es una isla, y por lo tanto no un rincón. Lo tengo que decir porque evidentemente yo no soy hierreño, estoy vinculado con el Hierro y me ha molestado. Pero la lleva en el ADN, lleva el hierro en el ADN. Me ha molestado. Y creo que a Manolo Guerra también le debe molestar. Manolo Fernández, dirá usted. Manolo Guerra, conocido en el Hierro, que es como lo votan, no como Manolo Fernández. Natural del Pinar. Le digo esta pregunta porque es que, o es que él ha traicionado el subconsciente suyo y lo que ha hecho es adelantar el perfil del concepto de municipios y cabildos que entra en vigor en la ley de 1 de julio del 2015. ¿Se refiere usted a dentro de poquito, el 1 de julio? Que va a tener usted que aplicar. Y si usted hace esto, mi pregunta es, ¿cuántos municipios de menos de 5.000 habitantes de los 31 de Tenerife va usted a suprimir? Bueno, yo creo que, en primer lugar, no he hecho ninguna declaración que tenga que nadie sentirse ofendido, porque yo cuando hablo de rincón lo hago en todos los ámbitos, como cuando hablo de mi municipio digo... ¿Hay rincones? ¿Hay rincones en Los Realejos? En cada rincón de mi municipio. Sí, pero no se puede decir La Palma y La Gomera y olvidarnos, parecía usted Lorenzo Larte, que hablaba de los periféricos. No, porque de ahí salen barcos a cualquier otro rincón del territorio nacional, con lo cual no lo hago en ese tono, ni siquiera jocoso. Con respecto a la parte de la aplicación de la ley, yo formo parte de la FECAN y ahí he expresado por escrito cuál es mi visión al respecto. Creo que Canarias tiene que tener una condición específica en la que no se deben de suprimir ayuntamientos, en donde sí se deben de mancomunar servicios. No sé bajo qué figura. La mancomunidad como tal en determinados momentos ha fracasado. Yo he sido de los que ha tenido que liquidar dos de ellas, la del Valle y la del Norte, como presidente de ambas, y por lo tanto hay que buscar la fórmula jurídica que nos permita unir esfuerzos para prestar servicios de forma conjunta. Tan solo que entonces usted mantiene como Partido Popular un lenguaje distinto en Canarias que en el resto de la península. Yo mantengo el lenguaje que creo que es conveniente para nuestra tierra y este es el lenguaje que he mantenido también por escrito a través de la FECAN junto con otros compañeros del Partido Popular, alcaldes y alcaldesas del archipiélago representando a esta formación política. Por tanto, ¿no son partidarios de la eliminación de municipios en Canarias? ¿Considera que los 88 en una región fragmentada como esta, en comparación con la cantidad de municipios que sí hay en la península por debajo de los 5.000 habitantes, no es desproporcionada? No, nosotros consideramos que la condición específica de Canarias debe de conservar esos 88 ayuntamientos que en la actualidad tienen. Y sí tienen que velar, especialmente los cabildos, porque esos servicios que se presten tengan distintas condiciones, un buen servicio, un análisis económico y mancomunar, unir esfuerzos. ¿Y es partidario de mancomunar? Lo digo porque la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad del Gasto Público prohíbe precisamente las mancomunidades. Pero es que no hablo de mancomunidad, hablo de unir la prestación de servicios bajo algunas figuras jurídicas, dije antes, que no sean las mancomunidades que han fracasado en determinadas ocasiones, como algunas dos que yo he
tenido que liquidar, el Valle y la del Norte. Por lo tanto, indistintamente de cuál sea su figura jurídica, lo que sí creo es que en determinadas ocasiones distintos ayuntamientos deben coordinar su servicio para prestarlo de esa forma. Muy bien. Dora, ¿tiene usted la palabra? Bueno, dijiste que estaba a la defensiva y tenías razón. Me resulta horroroso y increíble no defender lo que siento. Y es verdad que quien me conoce y está ahí sabe que tengo dos virtudes o defectos. Una, tengo palabra, y la segunda, tengo sentimiento. Soy incapaz de ver la política si no es desde los sentimientos, absolutamente incapaz. Y efectivamente el señor Rajoy, cuando llegó y todo ese equipo, heredó una deuda del 60% del gobierno anterior liderado por ZP. A día de hoy estamos en el 96%, evidentemente. Lo que pasa es que también a mí estoy a punto de tener un desfibrilador cuando usted me habla de que bueno, que apuesta por el anillo insular. Tengo que avisar arriba a producción, sí, para ya, que ya les avisé. ¿Ah? El anillo insular, cuando usted sabe perfectamente que el candidato al Ayuntamiento de La Laguna y la candidata al Ayuntamiento de Arona levantaron su manita diciendo no al anillo insular, estos dineros los quitamos, sí al anillo de Santiago de Compostela. En las actas de ambos parlamentos está. Pero luego además añadámoslo que en el año 2011 ser trabajador milurista era lo más pobre que había. A día de hoy el que gane 1.000 euros hace la ola. Todo ello por producto de una reforma laboral enero 2012. Pero es que además, a razón de la señorita esta que ha llamado, que le preocupa que le cobren el parking en la universidad, chiquita, qué suerte tienes que tienes coche para ir a la universidad. Hay centenares y decenas de alumnos que a mitad de la carrera han tenido que abandonarla por la reforma educativa a la que nos sometió el gobierno que tenemos en el Estado. Pero es que hay muchísimos, empezando por mi familia y mi entorno, que hemos apechugado toda la familia. Y algo más, le recuerdo que el 60%... La preguntadora, porque se nos va el tiempo. No, que quiero saber qué opina de la educación, porque aquí parece que el Partido Popular nos gobierna en un sitio y aquí es otro Partido Popular, y a mí eso me crea una disfunción absoluta. Teniendo en cuenta que el presupuesto para la educación pública ha bajado un 11% y ha aumentado un 60% a la privada concertada, a la vez las tasas a las universidades se han disparatado. Aquí es verdad que esta comunidad las ha retenido al mínimo exigido y las ayudas a los mismos estudios, por lo tanto la igualdad no existe. Quisiera saber, usted, si queremos gente formada, gente preparada, porque la educación nos iguala, es una apuesta ineludible. Es verdad que no tiene nada que ver con Madrid, ya me quedó claro. ¿Qué va a hacer con la educación? Lo siento, don Pedro, pero ahora me tocaba a mí. El 11%, no, porque está agotado como estaba yo. ¿Te he dicho algo? ¿Qué apuesta usted? Te pido, por favor, señores, que disfrutemos. ¿Cómo ve usted que aprovechemos el tiempo? Dora, ya te pido que hagas la pregunta o te interrumpo. ¿Universidad privada o no pública? Bueno, ¿Educación privada o no? ¿Y has dicho eso? ¿Educación privada o pública? Hay algo diferente entre tú y yo, y es que yo no voy al argumentario. Por eso no hay un Partido Popular distinto entre una zona y otra. Yo represento al Partido Popular con la cabeza alta, con mucho orgullo, y creo que ha hecho unas políticas beneficiosas para toda la comunidad. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Y yo el primero, como alcalde de mi municipio, en muchas cosas, seguro. Pero no por ello creo que todo ese argumentario al cual te has ceñido tenga razón. Con respecto a la educación, yo soy de los que cree que el sistema no funciona. Y como el sistema no funciona, hay que modificarlo. Y ese es el planteamiento que ha hecho el Partido Popular. Pero y por lo tanto, también, en la búsqueda... 30 y pico años en democracia y hemos cambiado la ley de educación 6 para 7 veces. Es verdad. Y yo creo, eso no es seguramente, que en ese sentido los partidos representantes de España deberían de tener determinados asuntos, salvando la distancia con lo que voy a decir, porque hay que medir mucho las palabras aquí. Yo le ruego que no las mida, que diga lo que piensa. Es decir, en el terrorismo han sido capaces de sentarse. Y yo creo que en la educación también tienen que ser capaces de sentarse y tomar una decisión. Debería haber un gran pacto por la educación. Y debería de haber un gran pacto de todas las formaciones políticas para que de esta forma sean asuntos, llamémoslos tabú, para que en ellos no se entre. Pero ha sido un fracaso, por tanto, esas 6-7 reformas durante el tiempo que llevamos. Yo creo que esto de decir, oye, pues ahora lo cambio, después si yo entro la cambio también, y después cuando yo vuelva a entrar, pues las vuelvo a cambiar, al fin y al cabo nos tenemos del tingo al tango y no llegamos a una solución definitiva. Por lo tanto, hay que tomar una decisión ya firme, conjunta, en la que se pueda llevar a cabo acciones concretas. Don Claudio Andrada, tiene usted la palabra. Bien, a mí es que me resulta, la verdad, sinceramente,
yo le agradecería, pues vamos, tendría que ser un monologuista en Paramount Comedy excelente, por dos motivos. Mire usted, primero, no es lo mismo estudiar en la España de 2015 en la universidad que cuando yo estudié en 1981. En mi época había una política de becas en la cual yo, con aprobar el curso, tenía suficiente para que me renovaran la beca, fundamentalmente por una cuestión que es básica, y es, el que más recursos tiene, evidentemente está en disposición de acceder a mejores materiales didácticos que el que no lo tiene, y eso es una evidencia. Las evidencias no se discuten, sino se aceptan y seguimos avanzando. No es posible en la actualidad, o sea, con sueldos, como decía mi compañera Dora, con sueldos de 1.000 euristas, ¿usted cree que una carrera de letras de 1.300 euros se lo puede permitir un trabajador en este país? No. Pero, y no hay política de beca. Pero si le pregunta, deje que responda él. es una pregunta retórica. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Para los canales de comedia. Exacto, para un comedy. Bien. Y otra cuestión que es básica en la educación, porque además yo estoy completamente convencido, que además usted, estoy completamente convencido que así lo cree, un pueblo sin educación es un pueblo condenado al fracaso y a la exclusión social. O sea, no podemos permitir que la gente no tenga cultura y no tenga acceso y a la manipulación. Y a la manipulación, añado. Y a la manipulación, claro, sí, evidentemente. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero a mí una de las cosas que más me preocupan es, porque usted habla de que evidentemente, y yo estoy completamente convencido, estoy de acuerdo con usted, tiene que haber un pacto que al menos dure 15 años en la educación, que es lo que tarda un alumno desde que entra en primaria hasta que sale de secundaria. Eso estoy completamente de acuerdo. Tiene que haber, por encima de los partidos políticos, tiene que haber un proyecto de educación que sea así. Pero es que también en sanidad tendría que ser así. También en la sanidad. Y la sanidad, evidentemente, se privatiza. Y también se privatiza... Claudio, la pregunta, por favor, de verdad, sí, porque perfecto. Se nos va el tiempo. Fácil. ¿Por qué las cosas que funcionan bien, el Partido Popular tiene siempre la intención de privatizarlo? Por ejemplo, el alumbrado público de Los Realejos. ¿Por qué se privatiza el alumbrado público de Los Realejos? ¿Y por qué encima todas las sospechas, usted me confirmará si es sí o si es no, dicen que es precisamente un hermano de Soria, de su partido político? Don Manuel, si usted va a empezar algún proyecto como monologuista, no se vaya para Paramount Comedy, quédese en Canal 4. Efectivamente. No, pero le iba a hacer una invitación porque a lo mejor los dos lo hacíamos de lujo. Lo hacíamos de lujo. Seguro, lo hemos sentado uno al lado de otro. ¿Tú vas a hacer la H? Conteste, por favor, don Manuel. No, seguro que sí, porque me tendría que dar alguna clase y después ya yo le seguiría el ritmo, pero seguro que daríamos un dúo fantástico. ¿Vive usted en Los Realejos? No. ¿Y cómo sabe usted que el servicio de alumbrado público de Los Realejos? Pues entonces usted ha fallado. No me diga. Ha fracasado totalmente. A ver. No sabe en qué situación se encontraba y se encuentra aún el sistema de alumbrado de Los Realejos. Pero mire, tiene un reparo del tesorero, creo, ¿no? No tiene ningún reparo. ¿Ah? No, mire, el Ayuntamiento de Los Realejos, a diferencia de otros que han dicho que están acostumbrados, que por costumbre se firman reparos y se levantan reparos, no tiene ni un solo levantamiento de reparo. Pero no de ahora que gobierno yo, sino tampoco del pasado, cuando gobernaban otros. Allí no se levanta ni un solo reparo. Con lo cual, es un expediente puro, transparente, en el que lo que se persigue es solventar lo que usted dijo, lo que funciona mal. No cambiamos lo que funciona bien. Lo que funciona bien lo apoyamos. Lo que funciona mal es lo que cambiamos. Y por lo tanto, ese sistema de alumbrado público, que merecía una inversión de 2.675.000 euros, para los cuales no tiene capacidad el Ayuntamiento de Los Realejos, lo que hemos hecho es hacer una sesión durante 12 años para que haya una reposición de todo ese alumbrado de forma inmediata en los 6 primeros meses, una inversión de 2.675.000 euros en los 6 primeros meses, y a partir de ahí nosotros lo que haremos es tener un sistema de alumbrado público que pasará a ser titularidad del Ayuntamiento en cuanto acabe esa concesión. 12 años. ¿Por qué? Sí, 12 años, porque en lugar de irnos a la entidad bancaria que nos va a cobrar un tipo de interés para que nos financie ese sistema, lo que hemos hecho es irnos a la iniciativa privada, que al 0% de interés nos ha dado ese tipo de inversión y aparte nos ha mejorado, por ejemplo, la entrada a Los Barros o Puerto Franco, que son 2 vías principales de nuestro municipio
o la calle Doctor González, en la cual hemos mejorado el alumbrado al coste 0 euros. 0 euros porque son las mejoras que nos presentan. Con lo cual, se estará usted preguntando, ¿y hay alguien que dé duros a 4 pesetas? Duro a 4 pesetas, se decía, ¿verdad? Pues no, no lo hay. Tendrá una rentabilidad, lógicamente, pero es que a este ayuntamiento la factura de la luz le va a suponer lo mismo hoy que dentro de 12 años, porque es un pago lineal en donde ellos lo que tienen que hacer es ahorrar, a través de la mejora de inversión, ahorrar en el coste y de esta forma pagar menos a Endesa y ahorrar y ganar esa rentabilidad que obtendrán. Nosotros no hubiésemos sido capaces de hacerlo, sencillamente porque no teníamos capacidad de inversión para llevarlo a cabo. Pero si y eso es como saneado. El más saneado, uno de los más saneados de España, pero eso no quiere decir que tenga capacidad de inversión. Es decir, yo en mi casa puedo llegar a final de mes y puede que no me pueda comprar un piso o un coche, o pueda tener algo más allá de lujo. Es decir, eso es estar saneado. Bueno, está clara la respuesta. Bajará el precio de la guagua desde el Cabildo y muchas felicidades, señor Domínguez, me parece una persona increíble. Le voy a hacer varias. Mi pregunta para el candidato Manuel Domínguez es si subirá las subvenciones para los clubes deportivos. Ya van 2 temas distintos. Otra más, señor Domínguez, trabaje por Tenerife como lo ha hecho por el pueblo de Los Realejos. Otra más, buenas noches, soy de Los Realejos, Manuel Domínguez, un político de los que hacen falta. Ha tenido 2 cuestiones importantes, guaguas y clubes deportivos. Con respecto a TICSA, yo creo que tiene que ser una empresa pública, tiene que conservarse como tal. Incluso hay que entender de antemano que puede ser una empresa no rentable económicamente hablando, porque es que siempre parece que lo llevamos todo a euro. ¿Se puede entender eso? Es decir, sí, sí. ¿es necesario para el transporte y la movilidad interna en Tenerife? Yo creo que una persona que no tenga ese servicio público puede dejar de ir a trabajar o de ir a estudiar. Antes nos llamaba, usted no estaba aquí, no había llegado a nuestras instalaciones, nos llamaba de Agua García una señora haciendo la pregunta de ¿cuándo pueden solucionar el problema para que haya una conexión entre el casco de Tacoronte y Agua García, que llevan 9 años sin disponer de esa línea de transporte? Y el candidato, el señor Daniel Díaz, mencionaba que el Transportes Insular de Tenerife hacía un informe al ayuntamiento en el que si les parecía bien que se quitara esa línea. Y el ayuntamiento, en palabras de Daniel Díaz, decía que no había ningún inconveniente. ¿Por qué no se escuchan muchas veces a los vecinos? Porque cuando las políticas se aplican desde escuchar a la ciudadanía, suelen ser más acertadas. Supongo que coincidirá conmigo. Sí, yo creo que TICSA en este momento es un servicio público necesario para la isla de Tenerife. De esas múltiples empresas que tiene el Cabildo hoy en día, si hay alguna que desde mi punto de vista se tiene que permanecer como pública y considerando, insisto, que puede incluso generar pérdidas económicamente hablando y no en la prestación de servicios, es TICSA. Ahora bien, hay que hacer una reestructuración de líneas, hay que escuchar, como decías, y luego habría que analizar esa tarifa. Yo no me puedo comprometer hoy, lo digo abiertamente, a que se vaya a bajar esa tarifa porque, sinceramente, no tengo la posibilidad de haber hecho un estudio económico exhaustivo de lo que significa TICSA en su interior. Así que ese no puede ser un compromiso que yo asuma en el día de hoy. Y con respecto a... ¿Los clubes deportivos? Los clubes deportivos. Con respecto a los clubes deportivos, creo que es esencial esa actuación directa con los clubes, que son los que mantienen nuestra base y nuestro futuro, incluso de la formación de nuestros jóvenes de cara al futuro. Y lo que nosotros hemos planteado es adelantar la subvención que van a percibir de administraciones superinsulares. Es decir, yo me había comprometido con usted, fuera de cámara, a estar una horita, porque usted tiene una agenda muy apretada. Estamos llegando al tiempo ahora mismo, justo en este instante de la hora. Le voy a rogar que se quede con nosotros 5 minutitos más, porque entre otras cosas, don Pedro no ha podido preguntar en el segundo turno de preguntas y quiero darle la palabra, porque si no me va a arrancar a mí la cabeza directamente, porque don Pedro es una persona de esta tierra. ¿Algo más que añadir de los clubes deportivos? No, lo que decía, que la propuesta es adelantar la subvención a esos clubes de la subvención, valga la redundancia, que van a percibir de administraciones suprainsulares. Es una cuestión de liquidez y en ese sentido creo que es factible que lo pueda llevar a cabo el Cabildo de Tenerife. Muy bien. Don Pedro. Permítame que una pequeña corrección, a lo mejor yo esté equivocado. Lo del alumbrado de los Realejos, no, usted no ha privatizado el servicio, ha dado en una gestión de servicios, ¿no? Una gestión indirecta durante un periodo limitado. Una pequeña concesión. Ayudita, de los 3 grandes partidos aquí en Tenerife, el menos que
como dicen, privatizado ha sido el Partido Popular, el que menos. Don Manuel Domínguez, algo parecido que sucede, por ejemplo, en las autopistas. No, igual, es igual, pero es que aparte de eso, yo llegué a Los Realejos y me encontré con un servicio de recogida de residuos sólidos en Nico del Alto privado, y lo quité, y ahora es público. Sí, sí. Y lo de la autopista del Fonil de la Laguna, eso, yo salí en el periódico en primera página, en una pancarta, porque me negaba de la forma que han hecho, porque el que lo hizo no se da cuenta de que hay mucho cariño en esas tierras, muchas viviendas, muchas finquitas, etcétera. Pero hay otra solución. Cuando usted quiere, si algún día quiere, yo le explico cómo se podría hacer esa vía. Exacto, pero con más tiempo y en otro momento. Yo Pregunte, por favor. Explico a usted. No, y sí me gustó lo de los astilleros, que una de las propuestas, porque yo soy un fiel admirador de no solamente la agricultura y la pesca, sino la industria. Soy de los que digo que aquí, como no se coja el toro por las cuernos, nos tenemos que ir todos. Lo de los astilleros, efectivamente, aquí estuvo Nubasa y fueron unos astilleros que generaron riqueza, pero por no sé qué razón de ser desaparecieron y Las Palmas se llevó casi todo. ¿Cuál es una pregunta? ¿Cuál es su propuesta para la industrialización de la isla de Tenerife como presidente del Cabildo? ¿Y cuál es su propuesta también los grandes geriátricos tipo europeo? No la casita donde van 3 personas mayores, 3 viejitos, ni 10 viejitos, sino un gran centro como es en Europa, donde estas personas mayores son bien atendidos y con dignidad. No sé si yo no he leído su programa electoral, pero si lo tiene, pues me lo dice, y si no, me dice usted su opinión. Me interesa mucho la industrialización. Muy bien, adelante, don Manuel Domínguez. Se nos va el tiempo, don Pedro. De verdad, es que se me tiene que ir el candidato en menos de 3 minutos y no necesito más tiempo. Su industrialización tipo La Rioja. Muy bien, don Manuel Domínguez, responda, por favor, don Pedro. Era una capital agrícola y se ha hecho una industria terrible. Mire, con respecto a la industria, creo que Tenerife tiene muchas oportunidades. Tenemos un nuevo REF, que es muy bueno. Y además, este nuevo REF brinda oportunidades en espacios concretos como puede ser el polígono industrial de Granadilla, donde confluye tanto la zona especial canaria como la zona franca. Es la única zona de toda España en la que vamos a encontrar una situación como esa. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la tributación de las empresas allí va a ser mucho menor que en otros lugares, con lo cual hay una ventaja competitiva con respecto incluso al resto de islas. Y eso hay que decirlo, y eso hay que promocionarlo, y eso hay que hacerlo saber para que vengan aquí inversores privados. Y luego yo he planteado un área que se llama el desarrollo del litoral. ¿Eso qué significa? Significa que hay que coordinar nuestro litoral y en ella, para no hablar de toda, planteo la coordinación de los puertos de Tenerife. Hablábamos del astillero en Santa Cruz, podríamos hablar del puerto de Granadilla o incluso hablábamos antes también del puerto de la Cruz y de los Cristianos. Creo que es fundamental la actividad industrial que se pueda generar en los puertos de Tenerife para que de esta forma generemos esos puestos de trabajo estables, porque desde mi punto de vista, cuanto más crezcamos, manteniendo siempre y mimando, cuidando, alimentando, pongámosles lo que queramos al turismo, pero creo que la industria tiene que representar algo más la economía interna de esta isla. Don Juan Fernández. Una pregunta. Me acaban de hacer una concesión, tengo que decirlo. Puedo disfrutar de algunos minutitos más suyos. No sé si ha habido una coordinación ahí y han estirado su agenda, porque de verdad le quiero dar las gracias al responsable de comunicación que lleva su agenda, al señor Jesús Pisano, que está ahí como un loco detrás porque le hemos destrozado su trabajo. Así que de verdad gracias por estar aquí un ratito más. Hay una leyenda... Además se va a ir cerca, ¿no? Se va a ir por aquí a Granadilla. Voy a Granadilla, claro, es que me están esperando ahí los compañeros para cerrar. Hay una leyenda política que dice que en su partido rige el pensamiento único y que como Miguel Cabrera Pérez Camacho no tenía ese pensamiento único, por eso no va en la lista. ¿Eso es cierto? No voy a entrar, de verdad, lo digo muy sinceramente, no voy a entrar en las verdades de por qué no va en la lista. No voy a entrar en ese tipo de debate porque me parece ciertamente estéril. Muy bien, ¿quiere modificar el PIO de Tenerife? Sí, creo que la planificación territorial de la isla de Tenerife hoy en día merece una atención mucho más exhaustiva. Creo que el PIOT y los planes generales están siendo... Probablemente ahí sea otro de los asuntos en los cuales tiene que haber consenso, porque a veces parece... Que hablamos de la rentabilidad. Utilizamos los planes generales, las modificaciones territoriales, como herramienta política y es un grave error. Es un grave error tener a nuestra capital, por ejemplo, años y años
sometidos a una revisión que parece que no termina de un plan general. Entonces, hablando del PIOT, de ese plan insular, es fundamental que nosotros hagamos una reforma exhaustiva de ese plan que nos lleve a dar mayores posibilidades de inversión en la isla de Tenerife. El hecho de convertirnos o seguir siendo ese obstáculo burocrático a la inversión, desde mi punto de vista, es un grave error. Voy a leer literalmente. El candidato del Partido Popular, que lamenta la maraña administrativa que sufre en la isla, e indicó que se podrán crear hasta 25.000 puestos de trabajo si se elimina dicha burocracia. Lo primero ¿es esto cierto? Lo digo porque recordemos que presentó en su programa electoral un compromiso por escrito y firmado en el que anunciaba esos 25.000 nuevos puestos de trabajo. Es un riesgo, teniendo en cuenta los años que venimos analizando los datos de empleo o de desempleo con respecto a los compromisos de poder cumplir. Naturalmente entiendo que de no cumplirlos se tendrán que dar explicaciones. ¿Por qué ha sido tan firme en una petición como esta y teniendo en cuenta cómo está la gente de sensible con lo que son las demandas de empleo? Bueno, hemos hecho un análisis de los 2 últimos años en la isla de Tenerife, en la que hemos visto que ha habido un crecimiento, una creación de unos 8.000 nuevos puestos de trabajo, son unos 4.000 por año. Esto lo multiplicamos por todo el mandato, sumado ello al crecimiento que todos dicen que va a haber en la economía canaria y en la tinerfeña en particular, son cifras alcanzables. Pero para ello tenemos que ponernos a dar y a poner sobre la mesa herramientas eficaces que lleven a cabo la posibilidad de que se creen. La eliminación de barreras burocráticas es fundamental de todas las administraciones y del Cabildo en especial. En múltiples reuniones que he mantenido con grandes inversores, con pequeñas y medianas empresas, con autónomos, etcétera, todos han coincidido en lo mismo, y es que la administración hoy en día ahuyenta la inversión. Y eso a mí me parece un grave error que estamos cometiendo todos, pero que tenemos que solucionar de forma inmediata. Por eso ese planteamiento, que creo que la creación de nuevos puestos de trabajo va vinculada directamente con la eliminación de esas barreras burocráticas que existen en la administración. Bueno, le voy a dar la palabra a todos, de nuevo, de verdad, para hacer preguntas ya cortas, porque no nos queda casi nada, pero sí me gustaría mencionar, para que queden, por si tiene que puntualizar, algo al respecto de las propuestas que el candidato del Partido Popular lleva al Cabildo. Habla de la más participación de los alcaldes con el Cabildo. ¿Considera que son deficientes en la actualidad? Les pido brevedad. Bueno, yo creo que son muy deficientes. En la actualidad necesitamos un Cabildo mucho más localista. Yo creo que soy muy municipalista. Vengo de ahí, me gusta la política local. ¿Debe el Cabildo inyectarse de la política del municipalismo? Sin lugar a dudas, y además tenemos que darle mucho más voz y votos a los alcaldes y alcaldesas para que de esta forma podamos llevar a cabo acciones mucho más beneficiosas para la ciudadanía. Por eso planteo que en los presupuestos haya representación municipal para plantear cuáles son las iniciativas de cada uno de los municipios. Planteo que haya un debate del estado de la isla anual, en donde sepamos cuál es el posicionamiento de cada uno de los que participamos en la gestión de esta isla y de igual forma la creación de ese órgano que hemos definido como CIAT. ¿Creación de la Consejería del Litoral? Hablaba de ella antes, esa consejería que viene a coordinar todo lo que al litoral se refiere en cuanto a baños, en cuanto a los puertos, en cuanto al deporte vinculado a nuestro mar. Yo creo que es fundamental que hoy en día tengamos en cuenta esa situación y por lo tanto yo no concibo una isla sin una consejería, por ejemplo, de turismo, como es Tenerife, pero tampoco sin que tengamos una materia específica vinculada a nuestro litoral. Y habla también de la regularización de viviendas en suelo rústico, también del cierre del anillo, antes hablábamos de carretera, en este caso de fibra óptica, y por otro lado, independientemente de las carreteras con el anillo insular, de la reparación de las carreteras de Tenerife. ¿Ve deficientes y considera que el futuro de la isla parte por esa cuestión, tecnología de la información y de las comunicaciones? Hombre, el cierre del anillo de fibra óptica es esencial. Si estábamos hablando de industrias, si estábamos hablando de polígonos industriales o estábamos hablando de puertos, etcétera, es fundamental, más en Canarias, donde el transporte es como es, que tenemos que vincularnos hacia las nuevas tecnologías porque haya un buen servicio. Ese servicio viene marcado por la red de fibra óptica sin lugar a duda, ¿no? Desgraciadamente me comprometieron desde arriba que iba a poder disfrutar de un par de minutitos más. Han pasado, yo quiero cumplir, usted ha cumplido con nosotros por estar aquí, naturalmente yo quiero cumplir con usted. 10 minutos de mi tiempo, de su tiempo, perdón, para nuestro programa, porque mi tiempo, a nosotros nos queda un ratito más. Queda un ratito, ¿no? Así que le quiero dar, de verdad, las gracias por estar. No sin antes, usted me dirá que sí con estas cosas. Reducción de ayuntamientos en Tenerife, lo dijo antes. Ya lo dije antes, ¿no? Denominación única de Tenerife, y de vinos hablamos. Sí. Eliminación de empresas públicas del Cabildo. Sí. Convenio Las Chumbelas.
Comieron la chapera sin lugar a dudas, ¿no? Tren del Sur y Tren del Norte. No. Ya lo dijo antes. Modificación, ley electoral. Sí. Topes electorales. Sí. Partidario del circuito de motor, de ese famoso que se ha presentado ahora. ¿Es Candelaria la patrona de Canarias? Bueno, yo creo que sí lo es. ¿Pacto Coalición Canaria está cerrado ya? ¿Lo tienen amarrado? Para nada. ¿No nos va a dar el titular esta noche? No, la verdad es que no. Elíjame, Zapatero, Rajoy, Felipe González, Aznar, o usted me va a decir... Manuel Domínguez. No, ¿seguro? No, a lo mejor Calvo Sotelo. O no, yo me quedo con la política actual que lleva Rajoy. Vale, muy bien. ¿Dónde se come mejor? ¿En los huachinches del norte o en los del sur? Hombre, los huachinches por su propia naturaleza nacen del norte, con lo cual el que da primero da dos veces, ¿no? Muy bien. Manolo Domínguez, ya lo ven, candidato a la alcaldía del municipio de Los Realejos y a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Yo le doy 30 segundos para que se dirija directamente a los ojos de Tenerife y le explique por qué deben de confiar en Manolo Domínguez. Bueno, en primer lugar, agradecer a esta casa que me brinde esta oportunidad y quiero decirles a todos que sería para mí un honor poder presidir el Cabildo de Tenerife. Espero y deseo de verdad que lo hagan este domingo y que esa toma de decisión la hagan con la cabeza más que con el corazón. Yo pongo sobre la mesa mi balance de gestión en el municipio de Los Realejos y es ahí donde pueden analizar cuáles son los pros, cuáles son los contras, las ventajas y las no ventajas que pueden encontrar en esa gestión. Yo de verdad confío en ustedes y espero y deseo que ustedes también lo hagan en mí. Bueno, de verdad, gracias. Muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias. Y una cuestión fundamental, no se la hemos preguntado a ninguno, quizás ellos porque no han tenido tiempo. ¿Hemos recibido los canarios y las canarias un maltrato, como dicen algunos, con datos, refiriéndose a datos, entre la guerra de dos representantes políticos, uno en Coalición Canaria, Paulino Rivero, y otro en el Partido Popular, el señor Soria? Yo creo que ¿Nos hemos perjudicado los canarios? Fuera del margen de la política, su opinión, sincera. Fuera de ese margen, creo que lo que hemos cometido es un grave error en intentar o crear un enfrentamiento. Eso es un absurdo. En los momentos en los que estamos, primero la ciudadanía está harta y aburrida de todo eso y segundo no da ningún tipo de beneficio. Muy bien, pues nosotros no podemos decirle otra cosa que dejarles ahí 5 minutitos, 3 minutitos, que es lo que nos iremos a publicidad y enseguida volvemos. La suerte está echada. El próximo 24 de mayo, tanto ustedes como nosotros participaremos de esta fiesta que es la democracia. Lo que sí queremos es tener clara una cosa, desearle suerte. Muchas gracias. Como la deseamos a todos, porque consideramos que con este aire fresco, que lo dijo una de las personas que contactó con nosotros en política, y si realmente se ejecutan estas acciones de esta manera, con aire fresco llegaron a decir, evidentemente la suerte de Manuel Domínguez será la suerte de Los Realejos o la suerte de Tenerife y por ende la suerte de Canarias. Nosotros, créame, sí consideramos algo fundamental, que los programas electorales son el contrato que se establece con el pueblo y que no deben de quedar en papel mojado. Seremos implacables ante cualquier desvío de lo que se ha dicho aquí. Dicho queda. Ustedes espérennos que en un momentito volvemos, de verdad. Hasta ahora.